Ok, comenzamos. De antemano, gracias, buen amigo Hugo. Estamos ante la presencia del doctor Hugo Martínez. Él está en otro nivel, otras cosas importantísimas. Tenemos el privilegio de tenerlo como amigo y de que nos acompañe. Pertenece tanto a la asociación acá de Filología El Salvador como también a la Panamericana, ¿sí? Así es que maneja súper al dedillo este tema. Vamos a ver lo que es el mapeo venoso. Y pues Hugo, te agradezco de verdad un montón, un mundo entero, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, gracias por ser partícipe de este proyecto. Te dejo sin más preámbulo, Hugo, con los doctores. La noble espera nuevamente. Y bueno, vamos al grano. Nada más, pues por ahí, si se puede, vamos a estar haciendo preguntas porque dice el doctor Regalado que el que más conteste va a lograr encender el láser cuando hagan uno. Eso. Entonces, este tema está basado en el consenso latinoamericano de mapeo venoso superficial y perforante, el cual ya ha sido y más importante, está avalado a nivel internacional y por tanto es nuestra herramienta de guía y en la cual se basa este tema. Siguiente, por favor. Este documento está disponible de forma gratuita en la red, pero si no la tienen, pues igual yo le haré llegar al doctor Regalado las plantillas y el documento completo para que se los comparta. Siguiente, por favor. Muy bien. El objetivo de esta plática es, en primer lugar, vencer ese reto que es poder representar gráficamente los hallazgos que tenemos en gráficas de ultrasonido, porque realmente es muy difícil poder representar en palabras que sean reproducibles de uno a otro especialista una imagen. Entonces, lo mejor es representar una imagen con otra imagen, y en eso se basa el mapeo venoso. Representación gráfica de los hallazgos ultrasonográficos del sistema venoso superficial y perforante en los miembros inferiores. Y esto a través de diversos colores y símbolos que nos permitan hacer una reproducibilidad de los exámenes. Es decir, que no importa si lo hace el doctor Francisco, lo hago yo, lo hace el doctor Fernando Cifuentes, veo por acá, la doctora Estela Velar, no importa quién lo haga, el resultado debería ser el mismo en cada uno de nuestros mapeos. Y es de este documento. Y esto plasma no solo los hallazgos patológicos, sino también algunos hallazgos normales que nos permitan obtener insumos para el tratamiento de nuestro paciente. Está excluido el sistema venoso profundo, reticular y telangiectasia, los cuales estamos a la espera de que en el futuro se emitan los documentos respectivos para poderlos mapear. La siguiente, por favor. Esta se la robé al doctor Regalado de un tema que me mandó porque me pareció muy adecuado para complementar esta charla, dado que así como varía un poco de un especialista a otro el ultrasonido, también puede presentar ciertos detalles diferentes en cuanto a ciertos tipos de ultrasonido. Por eso, nosotros tenemos que aprender a conocer a profundidad nuestro ultrasonido, travesearlo, leer el manual, porque dependiendo de cada marca, dependiendo del tipo de ultrasonido que tengamos, el traductor, así quitos que nos pueden ayudar a mejorar el mapeo venoso. Y no debe faltar el modo Doppler, porque eso nos va a permitir ver no solo el modo color de las venas, sino también poder medir si están suficientes o con reflujo. Además de poder medir, a veces es necesario el sistema arterial para tener un mejor situación de si nuestro paciente vamos a tratar primero el problema venoso o si es un paciente diabético con insuficiencia venosa, tiene algún problema arterial, también son importantes. Siguiente, por favor. Entonces, creo que había una antes, antes estaba la plantilla, me parece, de esa.
No, donde sale las tres caras y las dos visiones, la plantilla de la pierna. Esa, gracias. Mm, Le salen las tres caras y las dos visiones. Ahorita estoy viendo ahí, ahí, ahí. Uy, se mueve. Permitime que tenemos delay porque yo veo otra. Está bien, solo ponga la plantilla donde están las tres caras y las dos visiones y ahí la dejamos. Y que salen los trazos y colores, pero en pequeño. Listo, ahora sí la estoy viendo. Entonces, la plantilla para miembro inferior izquierdo y miembro inferior derecho es bastante similar, conservando pues ciertas proporciones anatómicas, ¿verdad? Para los dedos del pie, pero básicamente ambas tienen el común denominador. Y esto es importante que lo aprendamos. Dos visiones ampliadas a nivel inguinal y popliteo que nos van a poder profundizar en detalle cuando la unión safenopoplitea o la unión safenofemoral están insuficientes y con las variantes anatómicas que pueden presentar y las tres caras que nos van a ayudar a plasmar no solo las venas safenas mayor y menor, sino también las venas safenas anterior, posterior, que estén insuficientes en el caso que se presenten, así como venas perforantes. Siguiente, por favor. Sería donde están los trazos ya en más grande, ¿no? Creo que es esa. Aquí esta es parte de la plantilla, es decir, cada plantilla de cada miembro inferior en su parte, después de las imágenes, trae este esquema para que no nos olvidemos de cada uno de los colores y de los trazos más importantes. Entonces, iniciamos trazando la unión safenofemoral y la unión safenopoplítea. Si está competente, va a ser en color azul. Si está con reflujo, en color rojo. Y si está trombosada, en color negro. Importante que la vena safena mayor y la vena safena menor, desde su inicio hasta su final, en el tobillo, hasta cada una de sus uniones, porque recordemos que van de abajo hacia arriba, deben ser trazadas siempre, estén normales o la safena mayor y menor deben ser trazadas siempre. Luego tenemos que la safena mayor y menor van a ser con un trayecto longitudinal recto en el caso que estén intrafaciales, ¿verdad? Es decir, en aquellos casos donde la safena está en su ojo egipcio y está dentro de la fascia, vamos a trazar una línea recta para representarlas. En el caso que en algún momento presente trayectos epifaciales, los vamos a representar con ondulaciones, siguiendo los mismos, rojo para insuficiente y negro para trayectos trombosados. Muy importante recalcar que la ondulación no va a depender de si la vena es tortuosa o es recta. La ondulación o la longitudinal depende si el trayecto es epifacial o subfacial. Y esto es importante porque a veces las afenas pueden estar intrafaciales y tortuosas, pero nosotros siempre la vamos a dirigir con un trayecto recto longitudinal, mientras que al revés pueden estar epifaciales y rectas y siempre le vamos a poner un trayecto ondulante, porque esa imagen nos delimita la posición de la vena, no su forma. Luego tenemos las venas perforantes, las cuales vamos a delimitarlas con un círculo siguiendo las mismas pautas de colores. Normalmente, estas son importantes si se encuentran dentro de un circuito venoso insuficiente. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de paquete varicoso a nivel de la pierna medial, me interesa saber si hay una perforante de reflujo y una perforante de reentrada, porque van a ser importantes para mi plan quirúrgico. En el caso de que estas perforantes sean visibles, pero
no están asociadas a trayectos varicosos, en el caso de ustedes, no es necesario que las pongamos. Pues si están insuficientes, siempre vamos a ponerlas porque van a estar asociadas a un trayecto varicoso o igual cuando están trombosadas, asumimos que están asociadas a una insuficiencia y se han trombosado. Luego nos encontramos muy frecuentemente con golfos venosos. De hecho, ahora estaba viendo una paciente que como a unos 5 o 6 centímetros por debajo de la unión safenofemoral tenía un golfo neurismático de aproximadamente 5 centímetros. Entonces, lo delimitamos con la imagen de en medio, que sería una línea longitudinal recta y en medio del trazo un golfo, ¿verdad? Una imagen sombreadita que nos ayuda a decir que hay un golfo venoso donde cuando hacemos un plan quirúrgico, sobre todo si vamos a implementar métodos térmicos como el láser o radiofrecuencia, es importante porque en estos segmentos yo voy a tener que dar un doble paso de la guía de frecuencia o una mayor cantidad de energía LED para poder vencer ese diámetro o también implementar truquitos como mayor cantidad de anestesia local tumescente en el caso que estemos haciendo láser y siempre los mismos colores. Luego tenemos trayectos venosos con paredes engrosadas, los cuales los vamos a delimitar con color negro, pero solo las líneas de los bordes. Es decir, yo puedo tener pacientes que tienen paredes, pero hay permeabilidad de la vena. Estas las voy a poner ya sea de color azul o de color rojo, pero en sus bordes voy a dibujar una línea de color negro y siempre respetando las pautas anteriores recta si es subfacial y ondulante si es epifacial. Luego, los trayectos venosos con sinequias son importantes en aquellos casos de pacientes que ya han sido sometidos a una ablación química o térmica, porque a veces tenemos una utilización de la safena. Entonces, en estos casos, vamos a hacer lo mismo que lo anterior, los bordes negros y dentro del conducto vamos a dibujar algunas X en los trayectos en los que encontremos sinequias. Luego presentamos los trayectos venosos hipoplásicos, es decir, aquellas afenas que están muy, muy pequeñitas, estas las vamos a presentar con una línea discontinua azul. Y trayectos venosos o, por ejemplo, aquellos pacientes que ya han sido operados, vamos a presentarlos con unos círculos punteados continuos, que van a ser de color gris si el paciente ya ha sido sometido a una ablación térmica o química, y azul en el caso de una quirúrgica abierta. Y además, en los casos de cirugías de safenas, safenectomías o crosectomías, hay que complementar con una línea longitudinal, líneas transversales que nos delimiten el lugar donde se hizo la cicatriz de safenectomía o crosectomía. Esto es válido tanto para la safena mayor, menor, como para las safenas accesorias. Otras estructuras no vasculares se pueden representar con un color amarillo y un óvalo. Luego, un punto que nos interesa muchísimo son las úlceras varicosas. Estas las vamos a delimitar con un óvalo negro y al mismo tiempo una negra dentro de la misma, tratando de que tenga un tamaño y morfología equivalente al que presenta nuestro paciente en la pierna. Y por último, las estructuras linfoganglionares son particularmente importantes en aquellos casos que ya han sido operados o que van a ser sometidos a una cirugía y que tienen íntima relación con los trayectos insuficientes. Siguiente, por favor. Entonces es importante, en resumen, que no olvidemos que la safena mayor y la safena menor, con todas sus variantes, siempre deben estar presentes, estén patológicas o normales, siempre, siempre las vamos a graficar. Ya hayan sido operadas, siempre las vamos a graficar. Mientras que las venas accesorias anterior, posterior, venas epifaciales y venas perforantes, nuestro punto de interés es cuando de forma patológica. Definimos como patología cuando hay reflujo
u obstrucción, es decir, trombosis. Y las venas perforantes, como mencionaba anteriormente, son importantes cuando están por los síntomas como por la parte estética. Siguiente. En caso de obtener un ultrasonido normal, se van a plasmar siempre safena mayor, safena menor con sus respectivos diámetros. Vamos a ver cómo sirven las imágenes ampliadas, que dijimos que eran dos, para la región inguinal y la región poplitea. Estas imágenes ampliadas son de particular importancia para poder plasmar el tamaño, el diámetro y las diferentes variantes. Mientras que se debe esquematizar estructuras vasculares en íntima relación con el sistema venoso superficial y perforantes como úlceras, ganglios, tumores, hematomas, etcétera. Es decir, estas estructuras únicamente cuando estén asociadas o a nuestro plan quirúrgico. Siguiente, por favor. Recordando, ¿verdad? Los colores, ya habíamos mencionado lo que es el color azul para competente, rojo para insuficiente y negro para trombosada. Pero también está el color gris para venas ablacionadas y color verde para estructuras linfoganglionares, no solo los ganglios propiamente. Y luego tenemos el color amarillo para estructuras no vasculares. Siguiente. Entonces, así como tenemos un arco iris de colores para poder representar los diferentes eh, patologías o normalidades de las venas y de sus estructuras, también tenemos una morfología, la cual va a ser línea recta para trayectos intrafaciales, ondulada para trayectos epifaciales, recta segmentaria para trayectos hipoplásicos y punteado o circular continuo para trayectos aplásicos o ablacionados. Siguiente. Y mencionaba, ¿verdad? Líneas con los bordes negros y X en su interior. Estas van a ser para trayectos venosos insuficientes que tengan sinequias o bridas post tratamientos. Y únicamente los bordes eh, interlineados resaltados con línea negra para aquellos trazos subfaciales con engrosamiento parietal secundario, alguna trombosis activa o que esté parcialmente repermeabilizando. Siguiente. Entonces tenemos acá la primera aplicación gráfica de todo esto que hemos explicado. Vemos que tenemos el plano anteromedial. Es el primero de los tres planos que vamos a revisar dentro de la técnica del mapeo, porque siempre vamos a empezar por la vena safena mayor. En la primera imagen tenemos una vena safena mayor. Vemos que en la parte inguinal hay un trazo grueso que nos grafica la oral y luego un gráfico, un trazo más delgado que nos grafica la vena safena mayor. Como vemos, es una línea longitudinal completamente recta que nos indica que es un trayecto intrafacial color azul competente. En el segundo, tenemos ahora siempre, y esto es muy importante, siempre hacemos un trayecto grueso para la vena femoral, luego un trayecto delgado que nos simula la fosa femoral con este pequeño angulación, ¿verdad? O curvatura que nos muestra la unión safenofemoral propiamente. Y luego pasamos que conserva su longitudinal, pero está de color rojo. Quiere decir que sigue siendo una vena safena mayor intrafacial, pero que ahora está insuficiente. Entonces sabemos que este paciente va a requerir un tratamiento, mientras que el primero únicamente va a requerir, si tiene varices, pues únicamente medidas conservadoras en el caso de que sea un C0. Luego tenemos en la tercera imagen la vena hipoplásica, vemos cómo conserva el trayecto grueso para la vena femoral y luego un trayecto delgado punteado, color azul, me indica que es una vena hipoplásica. Esto generalmente no lo vemos así en los pacientes, es raro verlo completamente, más que todo lo vemos en cuestiones segmentarias. Es más común que yo voy a ver es una línea roja que lleva insuficiencia hasta cierto punto y luego voy a dibujar una línea segmentaria que me dibuja
la parte hipoplásica. Un ejemplo es la paciente que les comentaba hoy que tenía el trayecto con golfo venoso a nivel cercano a la unión safeno-femoral y por debajo del golfo la vena safena mayor estaba completamente hipoplásica. El reflujo se derivaba a la safena posterior y a partir de ahí seguía en color rojo. Entonces esto es importante porque ahí yo ya sé que voy a tener que hacer como mínimo dos accesos de láser, porque muy probablemente no voy a poder pasar esta curvatura para acceder al golfo. Entonces voy a tener que hacer dos accesos de láser o más, si el resultado del estudio me iba diciendo más trayectos similares. Luego, en la última imagen, tenemos siempre la paciente con un trazado grueso que me asemeja al, y esto me gusta recalcarlo porque siempre hay que hacerlo. Y posteriormente tenemos la línea punteada color gris, la cual nos dice que es una vena aplásica. Siguiente, por favor. Perdón, la línea anterior punteada era color azul porque nos dice que era una vena hipoplásica, mientras que este, sí, el siguiente es un color gris que nos dice que es una vena ablacionada. Esa es la diferencia entre hipoplásica y ablacionada. El dibujo es el mismo con la diferencia de los colores. En la segunda imagen de la que vemos actualmente, observamos ya la imagen del trazado transversal, la línea transversal la cual se acompaña de algunas líneas longitudinales que nos asemejan una cicatriz de safenectomía. Y luego una línea punteada continua, lo cual significa que la paciente tiene una ausencia quirúrgica total de su vena safena mayor. En la gráfica vemos que hay siempre la vena femoral con un trayecto negro hasta el tobillo, lo cual quiere decir que es una vena trombosada. Y desde aquí yo ya sé que tengo que ahondar en el ultrasonido, apoyarme, que es lo que yo más comúnmente hago, con el compañero radiólogo para que me revise tanto sistema venoso profundo como sistema venoso abdominal para descartar una trombosis venosa masiva. Encontramos ese tipo de esas venas, es lo que podemos encontrar. Entonces, la longitud del trayecto safeno trombosado es muy importante para los exámenes adicionales y el tratamiento a seguir. Luego tenemos en la cuarta imagen la vena femoral acompañándose de una vena safena mayor que está insuficiente hasta el tobillo y que además tiene paredes engrosadas, ¿verdad? Entonces es una vena safena que probablemente estuvo trombosada y ahora estabilizando y tiene una insuficiencia. En estos casos, igual yo tengo que estar seguro que el sistema venoso profundo de mi paciente está permeable antes de proceder a tratar la vena safena mayor para estar seguro que no estamos ante un síndrome postrombótico. Y luego, la última imagen, tenemos una paciente que ha presentado sinequias en su vena safena mayor toda su longitud. Por tanto, es una paciente que muy probablemente ya fue ablacionada con un método térmico. Siguiente, por favor. Y quizás solo complementar con la imagen última, que lo importante de las inequias es que son safenas un poquito más retadoras y vamos a enfrentarlas con un método endovascular, porque muchas veces las guías pueden presentar dificultad al paso. Entonces es importante hacer un buen mapeo de toda mi vena safena en el que proceder a tratar y saber en qué momento podemos tratar esta vena también. Pues sí, siguiente, por favor. Entonces, retomando, circunferencia sin relleno es una vena perforante en los diferentes colores, azul, rojo o negro. El círculo acompañado con un relleno de color acompañado de una línea longitudinal representa un golfo venoso para trayecto subfacial. Y si hacemos un trayecto, vamos a tener que es un trayecto epifacial. Y siempre la imagen del círculo con relleno de color nos va a decir que es un golfo venoso, siempre respetando los colores azul, rojo o negro. Los óvalos, hablábamos de estructuras no vasculares,
las líneas que nos asemejan las safenectomías, cristectomías y cómo vamos a representar la úlcera, tanto en tamaño, morfología y la cuadrícula color negra. Siguiente. La nomenclatura, aquí solo he traído una pequeña parte de la nomenclatura. Esto es de la última revisión que se hizo para actualizar los nombres de las venas según cada uno de los idiomas y recalcar, ¿verdad? Que debemos dirigirnos a vena safena mayor, vena safena menor. Basta ya de manejar esos términos, vena safena magna, vena safena parva, realmente son safena mayor y safena menor, safena anterior, safena posterior, ya lo de safena accesoria, aunque todavía sale aquí, realmente es muy manejado a nivel de las presentaciones que se hacen en los congresos. Siguiente, por favor. Luego las mediciones. Aquí ya empezamos a tocar la parte de las visiones ampliadas. Vemos cómo nos hemos dedicado a revisar únicamente los tres planos, pero ahora tocamos las visiones ampliadas. En las visiones ampliadas, yo voy a plasmar la unión safenofemoral en la región inguinal y unión safenopoplitea en la región poplitea. Acompañarla de su nombre, vena safena mayor, vena safena menor y su tamaño en milímetros. De preferencia, incluir la válvula terminal y la válvula preterminal. Y luego, en las partes más inferiores, a nivel de la pierna y del muslo, tenemos que hacer por lo menos una medición que nos ayude a tener una idea de los diferentes cambios que puede ir presentando en su trayecto la vena safena mayor, tanto y los colores nos van a orientar sobre los cambios que pueda presentar de incompetencia e insuficiencia o viceversa. En el caso de que la safena anterior y posterior estén patológicas, también hay que medirlas, de preferencia en su origen o muy cerca del mismo. Y por último, las longitudes de los trayectos y distancias desde el suelo, es decir, yo tengo mi vena safena mayor, yo tengo que plasmar más o menos cuántos centímetros tengo insuficientes, porque de esta forma yo cuánto voy a ablacionar o cuánto voy a operar de forma abierta en cuanto al trayecto longitudinal. Y en segundo, más o menos a qué distancia se encuentra desde el piso hasta el punto donde inicia la insuficiencia, tanto en la vena safena mayor como en la safena menor. Igual, ¿verdad? Plasmar el nombre y en este caso el, eh, el tamaño en centímetros. Y señalar alturas de venas perforantes, también como cambios de planos, por ejemplo, si la vena se convierte de su epifacial, es importante que tratemos de plasmarlos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el mapeo nos ha dado siempre el trayecto grueso para la vena femoral, luego empieza la unión safeno-femoral, han graficado la safena anterior y safena posterior, así como la vena safena mayor con una delimitación de su diámetro en el muslo y en la pierna en color azul, lo cual significa que todas las ramas están competentes. Esto por fines gráficos, pero realmente la safena anterior y safena posterior únicamente es importante graficarlas cuando están insuficientes. En la segunda imagen observamos la safena mayor que en su unión está competente, pero a una altura de 36 centímetros, en este caso, desde la línea de la rodilla hacia arriba, a 36 centímetros, se presenta la entrada recto epifacial que viene desde la cara posterior. Muy probablemente alguna vena asiática, lumbar o infraglútea o incluso genital que pueda estar dando un punto perforante insuficiente y causándonos una insuficiencia segmental 8 milímetros y luego vemos que por debajo el tamaño es muy diferente. Y vemos también el punto de medición donde aproximadamente a 22 centímetros, si mal no reviso, la safena presenta un trayecto epifacial hacia donde se deriva el reflujo, dirigiéndose hacia la cara lateral. Y por último, tenemos lo que vemos más comúnmente en nuestros pacientes C2 en adelante con muchos síntomas, que es unión safenofemoral insuficiente en todo su trayecto del muslo
hasta algún punto infrapatelar. La perforante de Boy, que es la que más comúnmente se encuentra, donde suele derivar el reflujo, ya sea hacia una vena epifacial o venas perforantes, para que retome su circulación profunda. Y vemos cómo al final del trayecto epifacial se presenta una perforante de reentrada. Y las diferentes alturas, en este caso, como es la pierna, están plasmados desde el piso. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual, bueno, esta es la imagen ampliada de lo anterior. Luego seguimos con las visiones ampliadas, donde debemos incluir los dos trazos, como decía, el trazo grueso para la vena femoral y el trazo delgado para la unión safenofemoral y la vena safena mayor. En el caso de la segunda imagen, ya observamos cómo hay una válvula terminal incompetente de la safena mayor y el reflujo está derivando hacia la safena anterior. Esto también lo vemos con cierta frecuencia, pacientes que tienen trayectos varicosos epifaciales que son visibles a simple vista al nivel del muslo y la cara lateral, y cuando nos vamos a revisar la unión safenofemoral, pues está insuficiente en su válvula terminal. Y por tanto, lo ideal es hacer un cierre desde la safena anterior. Luego, en la segunda imagen, vemos algo que nos observa con tanta frecuencia, que es una válvula terminal competente, una válvula preterminal insuficiente. Esto casi siempre se asocia a alguna perforante de reflujo o a paquetes varicosos que están haciendo algún efecto sifón y que en estos casos tenemos que analizar si realmente corresponde tratar la vena safena mayor o únicamente hacemos el tratamiento de las varices superficiales, que es lo que más comúnmente podemos realizar. Y en el último, tenemos la unión safenofemoral incompetente desde su válvula preterminal con reflujo hacia la safena mayor y hacia la vena safena anterior. Siguiente, por favor. Luego, otra utilidad muy importante son las variantes anatómicas. A veces tenemos pacientes que tienen una inserción safenofemoral más alta o más baja de lo normal, o que a veces la unión safenofemoral no está presente, un troco común, ya sea con la vena epigástrica, que es lo más común en mi experiencia, o con la safena anterior. Y en estos casos es importante plasmarlo porque va a ser muy importante para nuestro plan quirúrgico. En la primera imagen más o menos al nivel de la región inguinal, del pliegue inguinal. Luego, otra situación bastante frecuente es que termine entre 1 a 2 centímetros por arriba del pliegue inguinal. Otra situación que termine 1 o 2 centímetros por debajo del pliegue inguinal, como decía, a través de alguna de las venas acompañantes de la unión safena-femoral o bien directamente a la unión femoral, a la vena femoral. En la cuarta imagen, que es la primera inferior, podemos observar las diferentes ramas de la unión safenofemoral, entre ellas la epigástrica superficial, la pudenda externa circunfleja ilíaca superficial, la accesoria anterior, la safena anterior, perdón, y la safena posterior, así como el trayecto de la vena safena mayor, que es lo que idealmente deberíamos observar en todos los pacientes. Sin embargo, cuando estas ramas están muy sanas, es muy difícil de poderlas observar todas. Siempre quizás la más importante, sobre todo en el momento de una ablación, es poder observar la epigástrica superficial. Pacientes que la safena mayor está completamente competente y las venas varicosas a nivel inguinal y genital se deben a un punto de reflujo pélvico genital desde donde tenemos que hacer el tratamiento. A veces pueden derivar hacia la safena mayor o ser independientes y darnos varices en la cara posterior. Así que todo paciente con varices en cara posterior debe tener un mapeo de la unión safenofemoral y sospechar flujo pélvico hasta no demostrar lo contrario, a nivel genital sobre todo.
Y por último, tenemos aquellos pacientes que han sido safenectomizados y que tienen algún tipo de recidiva. Es muy poco frecuente, sin embargo, más que todo en los pacientes que han sido sometidos a crosectomía, esto es más frecuente y por tanto debemos de revisar a todos nuestros pacientes que han tenido safenectomía o crosectomía, la unión safenofemoral y poderla de un ampliado. Y en el caso que haya relación de estructuras ganglionares o no vasculares, también representarlo gráficamente. Siguiente, por favor. Ya para ir finalizando, las visiones ampliadas de la unión safenopoplitea, en las cuales, igual que en la unión safenofemoral, aquí quizás es más frecuente encontrarnos con variantes anatómicas, no por nada se le dice territorio de nadie, porque la frecuencia de las variantes anatómicas de la es muy alta. Entonces, lo más común es esto, que observamos una vena safena mayor que termina en la vena poplitea, una vena safena menor, perdón, que termina en la vena poplitea justo por encima de las venas gemelares, que forman un tronco común y terminan en la vena poplitea. A veces, la safena menor termina en alguna de estas ramas o bien en el tronco común de las venas gemelares. O a veces no se observa ninguna unión safenofemoral real, porque la safena menor no terminó de formar esta unión y hay una extensión craneal de la vena safena menor, la famosa vena de Giacomini, la cual se extiende ya sea hacia algún punto ciático o glúteo o bien incluso hacia la vena safena mayor. Y esto es muy importante para que no vayamos a confundir la, alguna de las venas gemelares con la safena menor, dado que la relación es muy cercana y muy íntima, sobre todo en pacientes delgados, confundirla fácilmente. Luego tenemos pues pacientes que tienen una safena menor quiero ver, esta es una repetición, la de abajo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ya plasmados con los colores la vena safena menor que está insuficiente de su válvula terminal en toda su extensión, con una terminación normal. Luego, en caso de una persona que tiene insuficiencia de la safena menor con ausencia de la unión safenopoplitea y que se extiende en la extensión craneal de la vena safena menor. Entonces lo plasmamos en la imagen ampliada y luego tenemos que plasmarlo también en la cara posterior. En la tercera observamos la unión safenopoplitea competente y que está recibiendo a cierta altura una vena epifaciente, la cual corresponde en este caso, según la descripción del gráfico, a una vena ciática que está insuficiente. En la cuarta imagen, lo que observamos es una perforante de reflujo con una varice epifacial que llega y se une a la unión, acerca de la unión safenopoplitea, pero está por debajo de ella. Tenemos una unión safenopoplitea competente y una vena safena menor incompetente por debajo de la unión. Entonces, en estos casos, lo que corresponde es primero tratar la vena perforante y solo si no mejora la insuficiencia en la safena menor, tratar la misma. De lo contrario, lo mejor es intentar salvar esa safena menor. Y de último tenemos una unión intersafena, que también con cierta frecuencia la vamos a encontrar, una insuficiencia de la vena safena mayor hasta cierto punto del tercio medio o tercio distal del muslo, a partir de donde se dirige el medial y luego posterior para, a través de varices epifaciales, llevar este reflujo a la unión safenopoplitea y darnos un reflujo ya sea completo de la vena safena menor o por debajo de la unión safenopoplitea. Y esto igual, lo que corresponde es tratar primero la vena safena mayor insuficiente y la varice epifacial y luego, solo si no mejora la safena menor, tratar la misma. Siguiente, por favor. Bueno, la teoría es a veces difícil si no la podemos aplicar en vivo. Entonces, uno de los mayores retos del ultrasonido es el tiempo.
Tenemos poco tiempo para poder hacer un buen mapeo venoso y una necesidad muy grande de hacer un buen mapeo venoso, el cual va a requerir tiempo. Entonces, lo ideal es tener un protocolo y lo que yo les traigo es el protocolo propio, que no necesariamente tiene que ser aplicado, pero es para que vean cómo lo realizo en mi consultorio y de que pueden irlo implementando poco a poco. Démosle siguiente, Doc, para que corra el video o si le puede dar play ahí en la. Iniciamos normalmente, en mi caso, me gusta iniciar cerca de la rodilla en la cara medial, porque de esta forma suele ser un poco más fácil abordar la vena safena mayor, poderlo ubicar en su ojo egipcio y a partir de aquí empezar a subir, si en el caso de que sospechemos que hasta la unión safenofemoral. Recordemos que siempre, aunque no esté insuficiente, hay que plasmar el diámetro de la unión safenofemoral. Por tanto, en todos los pacientes que nos consultan con CEAP, C2 en adelante, así como todos los pacientes con intensos síntomas, independientemente de su clasificación clínica CEAP, son pacientes a los que no les debe faltar el ultrasonido. Y en la medida de lo posible, incluso aquellos pacientes que no entren en esta clasificación, también realizárselos. Sí, sí. Entonces, una vez delimitamos el trayecto de la vena, yo ya tengo información. Siguiente, por favor. Entonces, una vez llego a la unión safenofemoral, yo empiezo a delimitar color, Doppler y hacer mediciones no solo de los diámetros de la válvula terminal, preterminal, del tercio medio o proximal de la safena mayor, sino también poder hacer mediciones de los reflujos en caso que estén presentes. Vemos que esta paciente es no se lo dije anteriormente, pero nos consultó por una trombosis venosa superficial de esas varices en la cara medial del tercio medio de la pierna. Entonces, cuando empezamos a examinar, vimos que la safena mayor también tiene una trombosis prácticamente entre un 80-90% en su mayor longitud. Entonces, esto también ya es información que tenemos que ir teniendo en cuenta para plasmarla en nuestro gráfico. Aquí quisiera detenerme mucho que el ultrasonido, el mapeo venoso, no inicia cuando agarramos el transductor. ¿Alguien me puede decir, si tienen oportunidad de activar sus micrófonos, en qué momento creen que inicia el ultrasonido venoso, el mapeo venoso de mi paciente? El que conteste va a poder encender el ultrasonido, dice el doctor Regalado. Cuando encendemos el ultrasonido y lo calibramos, Muy bien, ¿alguna otra opinión? Con la evaluación clínica. Perfecto. Doctor, no se olvide que la doctora tiene derecho a encender el ultrasonido. La Es doctora Valle. porque desde que yo le pregunto a mi paciente por qué viene o cómo le puedo ayudar, el paciente me expresa su principal molestia. En este caso me dijo que tenía un endurecimiento y dolor en la cara medial de su pierna y por tanto desde ahí yo voy sospechando esto puede ser una trombosis venosa superficial con una insuficiencia de la vena safena mayor hay cambios de pigmentación en su tobillo. Estamos ante un CA 4B. Entonces, estos son pacientes con alta tasa de insuficiencia de la vena safena mayor o de la safena menor. Y por tanto, desde ahí yo ya inicio mi mapeo porque yo ya sé que tengo que ir a hacer mayor énfasis en estos trayectos varicosos, pero también en vena safena mayor y vena safena menor. Siguiente, por favor. Tengo un poquito de lentitud en la reproducción del video, pero en la primer video que se está reproduciendo lo que observamos es la parte infrapatelar, como les decía, es el punto más común en el cual la insuficiencia de la vena safena mayor pasa a alguna varice epifacial, tal como lo vemos en este caso. A partir de ahí lo que observamos en la imagen del ultrasonido es una vena safena mayor
prácticamente la mitad o menos del tamaño de esa vena mayor a nivel superior, es decir, de la rodilla hacia arriba. Entonces estamos ante un problema que cuando vayamos a operar a esta paciente, lo ideal es que entremos en una zona cercana a este punto, ya sea unos 2 a 5 centímetros por debajo de este punto. Siguiente. Y luego procedemos a evaluar la vena safena mayor, perdón, en su trayecto infrapatelar, sobre todo para observar si existe algún punto de reentrada visible o perforante de reentrada visible de estos paquetes varicosos, o si existe una nueva unión con la vena safena mayor. Siguiente, por favor. Entonces ya tenemos una idea de que nuestra paciente tiene trombosis de la vena safena mayor con insuficiencia en el muslo y en el tercio de la pierna, acompañado de varices epifaciales trombosadas a nivel de la pierna. Entonces vemos en el énfasis que hacemos en la unión safenofemoral, donde estamos haciendo una medición en el diámetro 1 y 2. Lo que observamos es la medición de la unión safenofemoral en su válvula terminal, ¿sí? El punto 1, perdón, la distancia 1 es 1,35 centímetros, que idealmente lo vamos a plasmar en milímetros, hemos dicho, con milímetros. Luego, no siempre es visible la válvula preterminal, por tanto, yo tengo a bien hacerlo de forma protocolaria a 2 centímetros de la válvula terminal. Entonces, vemos que la válvula preterminal tiene una medición de 12,5 milímetros. Y luego hacemos diferentes tomas que nos demuestren la insuficiencia de la vena safena mayor en su unión. En este caso vemos un tiempo de reflujo de 1 centímetros por segundo, de 1,1 segundos, perdón, con una velocidad de 44,2 centímetros por segundo. La velocidad a veces no es tan importante como el tiempo. El tiempo de duración del reflujo sí es muy importante y recordemos que por definición todos aquellos pacientes con unión safenofemoral por arriba de los 500 milisegundos o 0,5 segundos, perdón, van a necesitar una ablación de su safena en el caso que estén con síntomas acompañantes o con varices demostrables a raíz de este reflujo. Siguiente, por favor. Como vemos en este caso, la paciente en su pierna derecha parecía no tener tantas varices y esto me da y no tenía síntomas, lo que me da la pauta que muy pronto esté competente. Esto me ayuda a mí tanto para hacer un mapeo de la otra pierna como para poder mostrarle a mi paciente en vivo, pues no necesita mi transferencia que existe entre el diámetro de su vena safena mayor izquierda con su vena safena mayor derecha. Y por si eso fuera poco, les mostramos cómo el reflujo está presente, las curvas de reflujo están presentes en una y en la otra no. Y esto pues he tenido muy buenos resultados en cuanto a entender por qué una pierna necesita un tratamiento muy diferente que la contralateral. Siguiente, por favor. La vena safena, no sé si me ayuda ahí, por favor. Ahí está. Entonces vemos cómo tanto en la pierna izquierda, que fue el motivo de consulta, como en la pierna derecha, hay varices epifaciales bastante pronunciadas. Pues, toquemos el video, por favor. Creo que el primero el video.
Bueno, no logro ver bien los videos, pero si mal no recuerdo, en el primero estamos mostrando la unión safenopoplítea competente de la pierna izquierda, mientras que en la pierna derecha estamos observando una vena perforante que está ocasionando todas sus varices epifaciales por encima. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la medición de del punto de reflujo de la cara posterior de la pierna derecha en la segunda imagen, mientras que en la primera volvemos a observar la unión safenofemoral izquierda. Siguiente, por favor. Entonces, podemos ver que el mapeo venoso de la cara medial y de la cara posterior ya lo tenemos completo. Es donde están los principales trayectos varicosos de mi paciente y esto lo podemos plasmar gráficamente en nuestras plantillas para el miembro inferior izquierdo, una unión safenofemoral incompetente que más o menos a tercio medio se encuentra trombosada y posteriormente da varices epifaciales de reflujo, tanto posterior como para la cara medial, las cuales también están trombosadas. Siguiente. Y en la pierna derecha lo que encontramos fue una vena safena mayor y menor competentes o suficientes con perforantes de reflujo a nivel del tercio medio de la cara posterior del muslo que ocasionan todas estas varices epifaciales y acompañando perforantes de reflujo a nivel del tercio distal en la cara medial que están ocasionando varices epifaciales asimismo. Siguiente. Bueno, aquí finaliza mi intervención. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Excelente, Hugo. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, Más gráfico no puede ser. Qué excelente te quedaron esos mapeos con el paciente allí comparado. Súper bien. Bueno, bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede con toda libertad activar su micrófono como siempre y poder sacar alguna duda con el doctor Hugo Martínez. Aprovechemos lo que lo tenemos acá. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Duda? A la una, a bueno, las si no, dos. opiniones, a ver si alguien ha tenido experiencia haciendo mapeos también y que nos comente su experiencia, sus dificultades, sus dudas en el camino. No necesariamente una pregunta teórica, fumada, como decimos, ¿va? Sino que algo sencillo que ustedes hayan experimentado en su práctica diaria. Yo sí tengo una pregunta y la voy a hacer por ellos, porque me imagino es algo que siempre tenemos, Hugo. Más o menos cuánto tiempo te tardas o te tardabas al inicio. Hay quienes acá están aprendiendo, otros que ya hacen. ¿Y cuánto tiempo más o menos ya ahorita con tu práctica clínica te tardas en hacer un buen mapeo venoso? Como tú dijiste al inicio, lo importante es hacer un buen mapeo venoso, ¿verdad? Sí, están competentes es hermoso porque en 2, 3 minutos uno hace un mapeo venoso, pero cuando están insuficientes realmente hay que prestar atención a muchos detalles y para ponerles un ejemplo, con la paciente que estuve ahora me tardé casi una hora, pero es necesario porque para mí ya me ahorra tiempo en el futuro. Yo no tengo que estar volviendo a revisar mi
paciente. Yo ya sé dónde van a ser los puntos de acceso, los puntos de dificultades para el láser que necesita mi paciente. Y importante decirle con seguridad, puedo hacer esto, la puedo ayudar de esta forma y vamos a necesitar tanto tiempo para que usted pueda estar presente en el país, porque generalmente nos enfrentamos a pacientes que residen fuera del país y vienen por corto tiempo. Y una pregunta que nos hacen es eso: ¿cuánto tiempo voy a necesitar? No es lo mismo una paciente con una safena mayor longitudinal, muy rectecita. Por ejemplo, he tenido casos de hombres, que es lo más frecuente, una safena mayor incompetente desde su unión hasta de la pierna, y este paciente con 10 días que tenga para estar acá, lo podemos mejorar la parte aguda. Mientras que a esta paciente que les decía hoy, tiene un golfo venoso de 2,5 centímetros, tiene múltiples tortuosidades donde probablemente tenga que hacer entre 4 a 5 accesos. Es uno de los casos más retadores que voy a tener realmente. Eh, yo le dije, necesito 3 semanas para que pueda estar acá en el país. Entonces, depende, realmente esto es como la disectomía. A veces nos dedicamos, hace la apendicectomía en 15 minutos, es muy bueno, ¿no? ¿Verdad? A veces lo mejor es hacerlo despacio, seguro, y no deja de ser un buen mapeo venoso, el que se tardó 1 hora, o incluso mejor que el que se tardó media hora. Pero sí, sabemos que hay pacientes que les vamos a dedicar 5 o 10 minutos y pacientes que les vamos a tener que dedicar 1 hora, que creo que es lo máximo que me tardo actualmente. Excelente. La verdad que todo redunda en hacer un buen estudio. Y eso marca la diferencia para todos, amigos, porque, eh, como les dije yo al inicio, no se trata de pelear entre especialidades, pero sí tocamos un terreno muy árido para los radiólogos. Pero realmente, si nosotros lo vamos a hacer, debemos de hacerlo bien, con la literatura en la mano, en nuestra mente y haciendo buenas manitas con el ultrasonido. ¿Por qué? La gran diferencia es esto. Lo que dice el doctor Hugo es que nosotros pensamos lo que vemos, lo pensamos en lo que vamos a hacer para resolverle el problema al paciente. Y esa creo yo que es la gran diferencia. En cambio, el radiólogo solo ve y describe lo que ve. ¿Sí? En cambio, nosotros lo vamos haciendo y vamos maquinando, pensando en cómo ayudarle y cómo le vamos a resolver ese problema al paciente. Entonces, vuelvo a repetir y lo motivo a los demás. Ya tienen la clase montada en la plataforma, ahí están todas las plantillas, ¿ok? Todo lo que habló Hugo, vuélvanlo a repasar, ¿sí? Grábenselo de memoria, vamos a hacer prácticas, vamos a hacer ahí en la sala de operaciones, vamos a hacer los pequeños mapeos, pero es cuestión que ustedes también, si ya tienen ultra, practiquen. Y si no, pues empiecen a ver videos para que podamos lograr hacer un buen mapeo venoso, que lo importante, como decía el doctor Hugo, es resolverle el problema al paciente, ¿sí? Resolverle de la mejor forma, y pues sabemos que lo mejor hoy día es la técnica mínimamente invasiva para poder sacarlos adelante. Bueno, Hugo, no me queda más que darte las gracias enormes por tu ayuda, por tu valioso tiempo, por tu conocimiento. Sé que ya es tarde, sé que ya es momento de disfrutar a la familia y agradecerles a todos por la puntualidad, por habernos acompañado y será hasta la próxima. Hugo, gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Cuídense, descansen, bye bye. Buenas noches, chao. Noches.